Hola, muy buenas tardes. Para mí es grato estar a través de Visión Colectiva Radio, a través de estos micrófonos, y siendo hoy lunes 3 de junio, pues te doy las gracias porque vas a estar con nosotros o estás con nosotros. Y bueno, vamos a llevar a cabo otro más de los programas de Cuidando tu Salud. Y antes de darte el tema, pues déjame pues de alguna manera darle la bienvenida a nuestra invitada especial, que es la doctora Lilia Viridiana, ¿sí? Martínez Salas, y que ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM, y más aparte ella nos va a decir qué otros, tiene algunos temas en especial que pues tiene diplomados, tiene talleres, y que esto nos ha dado la oportunidad para poder pues en un momento dado los temas que nosotros damos y que estamos aquí, pues viene gente preparada como ella. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en el Centro de Salud de Loma Bonita, soy médico cirujano y ¿En dónde estudiaste y qué estudiaste como posgrado dentro de la situación de diabetes? Bueno, hace 3 años tuvimos la oportunidad de el ISEM, nos mandaron a muy poquitos a un máster de diabetes. Ajá. Y en línea y tomé un curso de geriatría y gerontología. Es un diplomado. Pero vaya, intentamos estar lo más actuales posibles. Claro, es gente que de alguna manera se prepara para poder seguir adelante, y es gente que nosotros de alguna manera, a través de una personita que nos hizo el favor, a través de la doctora Paz, de la licenciada Honoria, pues que puedan estar aquí. Y pues la verdad para nosotros es grato que estés aquí en Visión Colectiva Radio. Y bueno, el día de hoy el tema es un tema que se está llevando en todos lados y casi en mayor parte de las casas se está llevando a cabo. Es una enfermedad y que se llama diabetes. Y pues la verdad, doctora, yo quisiera que nos dijeras ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que si bien es algo muy muy frecuente actualmente, lo que genera es un envejecimiento acelerado de todas las células. Tiene que ver con la parte del mal manejo de nuestro cuerpecito de las insulinas. A veces el páncreas no funciona bien. En otras ocasiones simplemente se presenta una resistencia a estas mismas insulinas y por lo tanto y no podemos utilizar la glucosa que nuestro mismo cuerpo está generando. La adquirimos a través de los alimentos, pero hay mucha alrededor y resulta que nos sentimos débiles, cansados y agotados. Y entonces mientras más comemos, pues de cualquier forma nuestras células siguen pidiendo más azúcar porque no tienen alimento. Y son los síntomas que de alguna manera se van dando, o sea, el cuerpo te pide de comer, te da mucha sed, orinas. ¿Cuáles son? A ver, dígame, son 5 o 6, dígame. Se presentan varias veces. La polidipsia es mucha sed. La polifagia es mucha hambre. La poliuria es estar separando en las noches de hacer pipí. Y es lo más frecuente en diabetes. O sea, para que te vayas dando cuenta que si tienes alguno de estos síntomas, bueno, no, por eso ya te va a dar diabetes. Muchas veces vemos a los pacientes o las personitas que toman mucha agua, ¿sí? En la noche, pues luego se van a levantar a hacer pipí, pero eso no quiere decir que ya tienen diabetes, sino que son varias cosas. Pero, doctora, ¿por qué en un momento dado, a qué se debe la diabetes? Bueno, diversos genetistas han estado estudiando y nos comentaban que en especial los mexicanos y tenemos un gen que nos predispone a ser diabéticos.
Entonces, a diferencia de otros países del mundo, sí, el nivel de diabetes que se presenta en México es muy alto y debido a este solo gen. Obviamente, esa es la predisposición a tenerla. Pero si a eso le agregamos malos hábitos, en nuestra vida cotidiana, estrés, una mala alimentación, pues obviamente vamos a tener un problema de diabetes. Ajá. Decías que era una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por concentraciones elevadas de la glucosa. Sí, no, ok. Y nos decías que la diabetes se describe. ¿Hay algo donde nos podamos basar o por qué de alguna manera los médicos dicen, bueno, tienes diabetes? Para nosotros hay normas o hay guías. No solamente podemos decir es este nivel y lo utilizamos aquí en México y los demás y países del mundo no lo utilizan. Se llaman guías de práctica clínica y son normas oficiales. Para poder hacer una guía de práctica clínica se utilizan pues diferentes especialistas. Todos tienen que dar el visto bueno a este texto y de acuerdo a su conocimiento, pues el decir que efectivamente es verídico lo que se está diciendo allí y que se utiliza pues para diferentes partes del mundo. Entonces, nosotros utilizamos guías de práctica clínica, pero hoy también hay criterios. Hay unos criterios que se llaman DEADA, que son internacionales y también nos dicen los parámetros y los límites de en qué momento podemos decir que es una diabetes, cuándo sí, cuándo no, porque no es solamente un doctor me dijo que sí pero yo me siento bien y yo como de todo y yo veo que no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, si un experto dice que más de 126 de glucosa en más de 2 tomas distintas ya es una diabetes mellitus, es porque así es, independientemente de que mi cuerpo ya se haya adaptado y no tenga ninguna manifestación clínica. Ok, en la lámina que estamos viendo, sí, dice fisiopatología de la diabetes. ¿Nos puedes decir qué vemos ahí? Bueno, es un dibujito que dice, la diabetes tiene diferentes clasificaciones, la tipo 2 es una de ellas, y aquí muestra la resistencia a la insulina, la cual genéticamente incluso podemos estar predispuestos y tener resistencia a la insulina. Hay un signo muy clásico que se llama acanthosis nigrans. Los niños tienden a tener el cuellito como negruzco y las axilas, las ingles, y se presenta en pliegues este signo, y eso nos denota resistencia a la insulina. Luego dicen las mamis, es que no se talla bien el cuello. No, ese nene tiene resistencia a la insulina y en algún momento de su vida, si consume demasiados carbohidratos y azúcares, pues se va a volver diabético. Entonces es la resistencia a la insulina más una deficiente secreción de la misma insulina, que es la que mete la glucosa a la célula, pues tenemos una diabetes mellitus tipo 2. Eso es. Y de alguna manera pues y comienza a elevarse la glucosa. Eso es. Y se empiezan a tener los síntomas. Ok, ¿nos pueden pasar la siguiente, por favor? Los especialistas. Sí. Los diabetólogos, internistas, consideran los endocrinólogos que antes de decirnos que somos diabéticos, nuestro cuerpo 10 años antes ya comenzó a cambiar y a tener cambios tan pequeñitos que no los percibimos. Hasta en el momento que nosotros ya nos sentimos mal, que ya tenemos mucha hambre, mucha sed, ya nos paramos a hacer pipí, empezamos a bajar incluso de peso, en ese momento nos damos cuenta que algo puede estar pasando, ¿no? Incluso hasta solitos vamos, hay personas que van y se toman su glucosa al laboratorio, sí, ¿no? Y ya llegan con el estudio porque dicen, es que bajé mucho de peso y la vecina me dijo que podía hacer esto. Pero ya cuando ya lo tenemos, ya es mucho más fácil que cualquiera lo vea. Claro, definitivamente. En esta lámina de diabetes tipo 2, insulino resistente. Ajá. Bueno, anteriormente, hace mucho tiempo, y se manejaba
como la diabetes tipo 1, insulinodependiente, y a la diabetes 2 como la no insulinodependiente o insulinoresistente. Entonces, lo que manifiesta es una resistencia a la insulina, por eso se llama así. Al momento de consumir el alimento, entra por la pancita. Una vez que ya está el alimento en el estómago, el páncreas se dedica a producir de sus células beta lo que es la insulina para poder digerir la glucosa de los alimentos y poder utilizarla. Una vez que ya la manda, el hígado es el que se encarga de metabolizar todo y hacer que esta glucosa entre a las células. Allí se observan los puntitos azules en las células. Sí. Sin embargo, si nuestro cuerpo tiene resistencia a la insulina, lo pudiéramos pensar como un impermeable en esa célula, y por más que el azúcar quiera entrar, no puede. Entonces necesitamos esa insulina para que haga un hoyito en el impermeable y pueda pasar. De lo contrario, pues tenemos mucha azúcar periférica y la celulita pues está hambrienta. Eso es. La verdad es que, fíjense cómo de alguna manera va entrando el alimento en el estómago y se va desarrollando, se absorbe, se va absorbiendo y esto, pues la naturaleza es tan sabia, ¿sí? Lo que tiene que hacer. Ok, ¿nos pueden poner la siguiente, por favor? Sí, la verdad es que esto no lo sabíamos. Nomás dicen, tienes diabetes, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí nos lo va a ir diciendo paso por paso. Sí, que es lo que está sucediendo. Bueno, yo les comentaba que 10 años antes de ser diabéticos, nuestro cuerpo empieza con cambios. Hace algunos años, en el 2010, se dio una clasificación de prediabetes. La prediabetes es un pasito antes de volvernos diabéticos. Y es en el momento en el que si no hacemos cambios, si no modificamos cosas, finalmente nos volvemos diabéticos. Y incluso a pesar de hacer cambios, tenemos que ser constantes con los cambios y no regresar a hábitos que sean perjudiciales para nuestra salud, porque de cualquier forma tendríamos una diabetes. Entonces, la definición de prediabetes es el estado metabólico, es cuando el cuerpo tiene alguna alteración o sensibilidad a la insulina. Y en este caso, las células del páncreas y comienzan y con niveles séricos de glucosa, en los cuales comienzan a oscilar entre 100 y 125. Decíamos que para considerarnos diabéticos tenemos que tener más de 126 en más de 2 tomas en ayunas. Para ser prediabéticos son glucosas de 100 a 125. Entonces, si yo tengo 110 y me dicen que no soy diabético, que puedo seguir con mi vida normal, ¿eso será cierto? Ya tenemos una prediabetes. Entonces, eso significa que si no me cuido, que si me embarazo y no vigilo mi alimentación, que si y sigo con ayunos prolongados y consumo muchos carbohidratos y consumo muchos refrescos, obviamente esto va a continuar cambiando y lo que va a hacer es elevarse más de 125. Y ahí es donde ya no podemos regresar. Ahí es donde ya no es como dicen por ahí, ya llegaste pero te puedes regresar y te controlas, ya no. Ya dándote la diabetes, ya estás dentro, aunque quieras ya no puedes. Se cambia de medicamentos, se modifica dieta, y cambiamos incluso de medicamentos a insulinas, pero ya no podemos dejar de cuidarnos. Eso es. Ok, ¿nos pueden poner la siguiente, por favor? Sí, entonces la verdad es que muchas veces esta enfermedad, doctora, ya no nada más la veíamos en adultos, hoy también hay muy jóvenes que están predispuestos a esta enfermedad y no se diga también niños, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a continuar ahorita que nos pongan la siguiente lámina para que nos vayas explicando. Ok, sí. Ok. Bueno, aquí ya comenzamos con las clasificaciones. La tipo 1
es una enfermedad que así como se mencionaba, es muy frecuente en edades muy tempranas. Y esta ocurre porque el páncreas no fabrica o tiene algún problema que hace que no produzca la insulina, pero es desde muy pequeñitos. Incluso hoy se puede dar en bebés, en niños pequeños o en adultos jóvenes, en adolescentes. Es muy, ¿qué se puede decir? Es muy delicada, porque obviamente tienen que aprender a vivir con ella desde edades muy tempranas. Hay que decirle a un niño que no puede comer dulces, hay que decirle a un adolescente que si no se aplica su insulina, pues que simplemente se puede poner muy mal y llegar al hospital cuando están en una edad en la que creen que nada les va a pasar, claro, ¿no? Y que son inmunes a todo. Entonces el hecho de llegar al hospital porque no me apliqué mi insulina como adolescente y tener un problema de cetoacidosis, que es cuando se eleva demasiado la glucosa en la sangre, pues es peligroso y es triste. Entonces hay que vigilarlos mucho, que no se depriman, que aprendan a vivir con esto, que sí se puede, pero obviamente tienen que ser constantes con sus insulinas, porque desde el principio es insulina. Así es, y sobre todo en esta tipo 1, pues ya decías, son muy jóvenes, inclusive niños, y que hoy ya vemos más casos más seguido. Antes decíamos la vecina de la mamá, de la tía, que vive hasta por el otro lado de la ciudad, la tuvo. Hoy tenemos a los niños a un lado, los tenemos, y que a veces la situación de obesidad a veces no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿nos pueden poner la siguiente, por favor? O sea, la verdad es que es interesante saber, y el tipo 1, pues para mí es muy, ¿cómo te puedo decir? Decías tú, muy triste, porque es en los niños, ¿sí? Y que vemos que aquellos niños que en un momento hay que estarlos monitoreando a través de tomarles su glucosa y todo eso, bueno, que hay sistemas para que un momento sea lo menos impactante para el niño, ¿no? Y la diabetes tipo 2, doctora, ¿nos puedes decir? La diabetes mellitus tipo 2, bueno, igual la definen como un conjunto de enfermedades en la cual el cuerpo va cambiando y se va deteriorando de una forma más rápida, con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de factores ambientales. Entonces, en la definición, pues prácticamente nos dice que es, no solamente es la elevación de la glucosa, sino también tiene un carácter genético y tiene un carácter ambiental. En el ambiente incluimos la dieta y obviamente el estilo de vida de cada uno. ¿Aquellas personas que en un momento dado se estresan fácilmente son predisponentes? Claro, sí, se produce una sustancia que se llama adrenalina y que aumenta la glucosa en el cuerpo. Eso es. Si no se cuidan, son muy corajudos, también hay que en un momento llevárnosla tranquila, ¿sí? Porque estamos predispuestos. Esto quiere decir, doctora, que esto son varios factores los que intervienen para que usted pueda dar la diabetes. Sí, de hecho más adelante ahorita vamos a ver la clasificación y adelante vienen los factores predisponentes. Ok, ¿nos pueden pasar en cabina a la siguiente, por favor? Sí, la verdad es que hay que diferenciar lo que es tipo 1 y tipo 2. Muchas veces decimos en el adulto que es la tipo 1, no, es en el infantil, ¿sí? En los jóvenes. La tipo 2 ya es en un adulto. Ok. En la tipo 2 incluso podemos empezar con medicamentos para disminuir resistencia a la insulina, como son las metforminas, pero y también se empieza con medicamentos ya para bajar la glucosa, que pueden ser pastillas, no necesariamente es insulina desde el principio, aunque así lo recomiendan los criterios de la ADA. Pues la verdad es que nosotros en la consulta vemos mucha renuencia, ¿no?, a que se utilicen insulinas desde el principio, y se les da oportunidad con cambios en la dieta, con algunas modificaciones, y mejoran y se controlan muy bien. Esto más que nada es por la misma cultura, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que decían, la persona que se pone insulina es porque ya está en las últimas y ya se va a morir. Se van a quedar ciegos. Se van a quedar ciegos, sí.
Hoy nos damos cuenta que el ponerse insulina es una mejor calidad de vida, ¿sí? Bueno, pues de alguna manera esta calidad de vida se da a través de irnos cuidando y sobre todo poner de nuestra parte, porque el médico no lo va a hacer todo, ¿no? A veces llegamos, doctora, quiero que me quite la diabetes. No. Se controla. Se controla, pero ya no se quita. Eso es. Sí, no es curable. Ok. ¿Nos ponen la siguiente, por favor? Bueno, en otra clasificación encontramos otros tipos de diabetes. Aquí encontramos a las diabetes que se presentan por defectos genéticos, que obviamente anteriormente en una clasificación les llamaban MODY tipo 1 y MODY tipo 2, que son alteraciones cromosómicas. Aquí no depende si me cuidé mi alimentación, si mi papá o mi mamá la tenía, no. Aquí es como y durante mi formación, como feto, como embrión, se dio mi cuerpecito ese cambio y se presenta una alteración en los cromosomas. Eso es. Y defectos genéticos igual durante la formación, que mi páncreas no tuvo la perfección de en sí lo que es esta glándula, sí, y por lo tanto se dan resistencias a la insulina tipo A en algunos síndromes, incluso como el depresionismo, que es un síndrome que tiene muchos cambios en un pequeñito, pero así nacen y tenemos que indagar de forma específica y si no tienen problemas de diabetes desde bebés, ¿no? Enfermedades de páncreas, en donde a lo mejor, por ejemplo, un alcohólico consume cantidades excesivas de alcohol, se inflama el páncreas y eso nos va a dar un problema de pancreatitis. Se dañan las células y después ya no producen de forma adecuada la insulina. En golpes, resulta que yo me pongo el cinturón de seguridad, yo vengo manejando, en un accidente al momento de pegar casi siempre el volante queda a la altura del abdomen. Sí. Si dentro de ese golpe y el choque se pegó en el páncreas y se inflama, también se puede dañar y podemos quedar diabéticos, no por el susto, sino más bien por el trauma que presentó al órgano. Una neoplasia, bueno, en caso de cánceres, aquí hablaríamos de cánceres como en el páncreas, en la fibrosis quística, en algunas alteraciones y directamente en el páncreas como calcificaciones o endurecimientos, que ya hablamos de fibrosis calculosa. Entonces, todo esto que aparentemente, pues bueno, le puede pasar a 1 de cada 10,000 personas, ocurre. Entonces, de repente uno dice, ¿por qué a mí? Si yo sí me cuido, si yo no... si yo soy, a lo mejor ni mi familia, ni mi mamá, ni mi papá y nadie tuvo, y resulta que de mis hermanos soy el único que está enfermo, ¿no? Pero desafortunadamente podemos tener algunos de estos factores. Y hay otros tipos que también tienen que ver con cambios en el mismo páncreas, incluso hay síndrome de Down u otras enfermedades. Que también vienen allí en la norma oficial mexicana. Ok, entonces la verdad es que para que te vayas dando cuenta, tú que nos estás escuchando a través de tu monitor, a través de tu tablet, a través de tu computadora, que te des cuenta realmente que no nada más es porque es hereditario, sino que hay varias circunstancias que te puede dar diabetes. A lo mejor dirás, bueno, en lo que decías tú, doctora, a lo mejor los papás nunca han tenido diabetes, ni la abuelita, pero pues de alguna manera algo te dio la predisposición para poderte dar esa diabetes. ¿Nos pueden pasar la siguiente, por favor? Ok. Sí, y la verdad pues que vayamos viendo qué es lo que está pasando con esta enfermedad. Se está desarrollando cada vez más rápidamente y cada vez somos más diabéticos. Okay. Bueno, es parte de lo que les decía, son las endocrinopatías o enfermedades del sistema endocrino. Aquí encontramos el síndrome de Cushing,
el hipertiroidismo, incluso al tener el hipertiroidismo, los problemas de la glándula y tiroides aparentemente son no tan comunes, y en la consulta los encontramos de forma constante y simplemente el paciente no lo sabe. Entonces, el empezar con tratamiento para tiroides nos predispone a que se comiencen a tener niveles altos de glucosa y que nos volvamos diabéticos. Eso es. Yo conozco muchos pacientes que tenemos con hipertiroidismo. Entonces, ¿sería necesario checarles su glucosa? Sí. ¿Sí? Sí, y si ya están con tratamiento, con mucho más razón, porque muy seguramente los mismos tratamientos son tan agresivos que también dañan a las células pancreáticas. Eso es. Entonces, infecciones, por ejemplo, y tenemos a la rubiola. La rubiola tiene que ser congénita, es decir, a la mamá le dio rubiola y la mamá se la transmitió al bebé. O estuvo y durante el primer trimestre de embarazo la mamá enferma, que es cuando se forma el bebé y es cuando tiene daño en el páncreas, aparte de otras muchas enfermedades, ¿no? Como sordera, ceguera, diferentes tipos de virus, el Coxsackie virus, el citomegalovirus, que pudiéramos pensar que no todos estamos tan predispuestos, pero personas con sus defensas muy bajas sí. Por ejemplo, personas con VIH, con desnutriciones muy severas, en donde sus defensas bajan mucho, están más predispuestos. Y síndromes, por ejemplo, el síndrome de Down, el de Klinefelter, el síndrome de Turner, de Wolfram. A lo mejor no es meternos específicamente a cada uno de ellos, pero sí que sepan que si nuestro nene al momento del nacimiento tiene algún problema, pues hay que llevarlo con el especialista. Tiene que ver si tiene alguno de estos síndromes, y si entra o lo encasillan en un síndrome, ya nos van a decir qué problemas puede tener nuestro hijo. Eso es. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con todo esto y sabiendo que de alguna manera puedes estar en riesgo. ¿Nos pueden pasar la siguiente, por favor? La que sigue es diabetes gestacional. Esa diabetes muchas veces en las embarazadas es sumamente importante. Adelante, doctora. Sí, y de hecho, y parte del control prenatal es la revisión de la glucosa. Durante el mismo control se les dice a las pacientitas que tienen que estar vigilando la alimentación y hay que estar checando los niveles de glucosa, pues para que en ningún momento se presente. Es más frecuente en extremos de la vida. Menores de 17 años, lo que serían adolescentes, menores incluso de 19 y mayores de 36. Entonces, en extremos de la vida todo se presenta más fácilmente. Durante el embarazo pueden tener tanto problemas de preeclampsia, eclampsia y diabetes gestacional. Según la Organización Mundial de la Salud, es los niveles elevados de glucosa después del primer trimestre de embarazo. Antes del primer trimestre, por ejemplo, tengo 6 semanas de embarazo y mi glucosa está alta, yo ya era diabética antes de embarazarme. Entonces, allí es una diabetes pregestacional, era antes del embarazo. Pero si resulta que ya pasé el tercer mes y me dicen en ese momento que mi glucosa se me está elevando, es una diabetes gestacional. Hay que valorarla hasta el final del embarazo y al final del embarazo ver que esa diabetes remita. Si no, puede quedar diabética. Eso es, o sea, sí es la pregunta que te iba a hacer, o sea, si en un momento no llega a regresar a lo normal, pues estamos ya pensando ya en una persona ya con diabetes y que de alguna manera, y esto pasa mucho en las jóvenes también, mucho en las jóvenes y que de alguna manera no le toman importancia, ¿no? No toman esa importancia. Bueno, ¿nos pueden pasar la siguiente, por favor? Sí, es sumamente importante que inclusive cuando están embarazadas de vez en cuando se chequen su glucosa, doctora. Tienen que estarse tomando exámenes prenatales. Eso es. El perfil prenatal incluye exámenes de glucosa. Después de la semana 20 se les tiene que pedir curva de tolerancia a la glucosa.
y en la curva tenemos que valorar que esté dentro de valores normales. Es una muestra en donde en el laboratorio nos van dando tomas, es una toma de azúcar controlada, nos miden la glucosa en ayuno, no la miden a la hora y no la miden a las 2 horas. Y entonces, dependiendo cómo mi cuerpo metaboliza las azúcares, yo puedo saber si estoy predispuesta a que se me eleve mi glucosa en algún momento o si incluso ya tengo una diabetes gestacional. Eso es. Sí, entonces en esta vemos definiciones. Adelante, doctora. Bueno, a lo mejor algo que yo pudiera ver como muy rutinario, que decir una hiperglucemia, pues resulta que es una elevación de la azúcar en la sangre. Entonces, bueno, para quien sea diabético, se tiene que ir familiarizando con estos términos. Quien no los conoce, pero tiene algún familiar diabético, pues también aprender a qué es una hiperglucemia, es un aumento, qué es una hipoglucemia, es un descenso de la glucosa en la sangre. ¿De cuánto estamos hablando? Por debajo de 40, una disminución de glucosa sérica es sumamente peligrosa. Incluso es más peligrosa que si se nos llega a subir. ¿Cuál es la diferencia? Pues que disminuyen los niveles de oxigenación en el cerebro. Simplemente nos desvanecemos y pues bueno, el familiar ya no sabe ni qué pasó y es correr, es revisar rápidamente la glucosa, si está elevada, bueno, allí es hablar al servicio de urgencias, llega el paramédico y mete cargas de dextroxa. Lo que hace es meter azúcar directo a la vena, de tal forma que comience a elevarse. Después ya le pone un suerito, ya la estabiliza, pero si se mantiene por mucho tiempo así muy baja, no, es muy peligroso, incluso puede fallecer. La glucemia capilar, bueno, es la glucosa, pero de sangre periférica. La glucemia capilar también la conocemos como dextroxis y es la que nos tomamos con los glucómetros. Es la que en un momento dado te hacen en la clínica, te hacen en el laboratorio. Es diferente porque es en sangre directamente. Es vía central. Así es. Ok. Nos pueden pasar la siguiente, gracias. Y sí, lo que es hipo, ¿sí? Ajá. Ahí Hiper es mucho. Hiper aumento, hipo disminución. Es poquito. Ok, adelante, doctora. Y estar en extremos es malo, ¿no? Como quiera que lo veamos. Sí, definitivamente estar en esa situación pues sí es algo fuerte. ¿Nos pueden pasar la siguiente, por favor? Sí, lo que en un momento dado tenemos que tener cuidado es la alimentación. Muchas veces, oye, a los niños les encanta el refresco, les encanta el refresco, sobre todo aquel que en un momento dado es de color oscuro, ¿sí? Que tiene, por ahí estuve viendo un experimento que hicieron, decían que tiene, no sé, 14 cucharadas de azúcar. De azúcar. ¿Sí? Lo que pasa es que en sí todos los refrescos o todas las bebidas y procesadas y endulzadas tienen cantidades elevadísimas de azúcar. Estamos hablando desde jugos, néctares y obviamente refrescos. Los refrescos de los de cola, pues pudiéramos considerar que son los que tienen más cantidad de azúcar, pero en realidad todos. Ajá, incluso unos, aunque sean más claros, eso no significa que no tengan azúcar. Ajá. Eso es. No hay como agua natural. Ok. Dentro de datos estadísticos que considere importante, bueno, es el que sepan que el primer lugar aquí en México de defunciones lo tiene la diabetes mellitus en personas adultas, que cada año se presentan más de 400,000 casos nuevos en toda la República. Entonces estamos hablando que cada día hay nuevas personas que van sabiendo que son diabéticos y por lo tanto pues por eso es tan fácil el decir que tengo un primo, un papá, un hermano
o algún familiar que ella es diabético, ¿no? Más de 60,000 muertes. Bueno, esta no solamente que tengan que ver con la diabetes, sino relacionadas también con las complicaciones de la diabetes. Sí, la obesidad es una de las principales causas de la diabetes. Si pensamos que existen diferentes tipos de enfermedades crónicas, tenemos a la obesidad, tenemos a la hipertensión arterial, tenemos a la diabetes y a las dislipidemias, que es el aumento de las grasas en sangre. Resulta que todos nos forman un síndrome. Un síndrome que se llama síndrome metabólico. El tener más de 3 enfermedades como obesidad, hipertensión, ya para tener la siguiente es un pasito. Entonces, si yo soy hipertenso y estoy arriba de mi peso, ¿qué tengo que hacer? Cuidar mi alimentación, hacer ejercicio, mi caminata, porque en algún momento, o sea, ya nada más es cuestión de tiempo para que me vuelva diabético. Y me tienen que estar checando mis niveles de de colesterol, de triglicéridos, porque seguramente también se van a elevar, porque es parte del mismo síndrome. Mi cuerpo cambia tanto que ya todo se altera. Claro. Es una de las primeras causas de ceguera, de insuficiencia renal crónica, de amputación o traumática en miembros inferiores. Les decía yo que esto tiene que ver con complicaciones. El hecho de que después de 10 años de que mi cuerpo empezó a tener cambios, yo me entero que soy diabético, va a hacer que durante 10 años yo no me cuide. A mí me dicen que mi glucosa se me está elevando y yo lo que hago es decir, no soy diabético, no soy diabético, yo estoy bien, no es cierto, el doctor se equivocó, el laboratorio está mal y es que en la noche me comí unos tacos y un refresco y por eso se me subió, pero no, están equivocados. Y yo estoy bien, y miren, y yo como de todo y estoy perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo más se pierde en el que yo admito que tengo un problema? En el que yo admito que debo de cuidarme, y para eso se presentan cambios. Son cambios tan pequeñitos que mi ojo comienza a dañarse, que mi riñón comienza a dañarse y que mi sistema nervioso también. Entonces, una pequeña lesioncita en mi pierna, pues resulta que ya no sanó tan fácilmente. Una pequeña lesión en un dedo que yo no sentí, porque se comienza a afectar la sensibilidad y después resulta que tienen que amputar el dedito, la extremidad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto y repercute mucho en la economía de un individuo, de una familia y de una sociedad. Decimos que no tenemos dinero para alimentarnos bien. Así es. Decimos que no tenemos dinero para llevar a nuestra familia y tener que alimentarlos a todos sanamente. O sea, si una persona no puede alimentarse bien, menos a toda una familia. Y resulta que hay un presupuesto para todas las enfermedades. Y diabetes incluye un presupuesto muy alto, porque todo lo que tiene que ver con insulinas o con tratamientos en hospitales, días cama, medicamento, quirófano para amputaciones, para cirugías de rayo láser y todo esto es muy caro. Ya. Entonces, económicamente para la sociedad es una enfermedad muy cara, y menos si no me cuido. Si no cuido mi alimentación, menos voy a cuidar el estar comprando un medicamento que me vale 700, 800 pesos al mes, porque no voy a tener para hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es mejor prevenir que una vez que ya tengamos la enfermedad. Si ya sabemos que la tenemos, pues también es cuidarnos, controlarnos y prevenir complicaciones. Eso es. Sí, más que nada, el problema no es en sí la diabetes. Son las complicaciones que se dan a través que trae la diabetes, y de eso se muere la gente, de las complicaciones. Sí. Porque la diabetes la puede tener toda la vida, pero las complicaciones rápidamente. Mientras más esté dentro de valores normales, que es por debajo de 100, estamos hablando que no vamos a tener ninguna complicación. Mientras más esté por arriba de 126 en nuestras glucosas, pues más rápido vamos a tener
alguna complicación. Pacientes que manejan 200 de glucosa, 180, 300, 400 porque no pueden lograr bajarla, obviamente van a tener estas complicaciones mucho más rápidamente. Así es. Sí, de hecho en el consultorio yo les digo, puedo trabajar con usted hasta 130, 140 de glucosa, ¿no? Más allá, pues puedo provocar inclusive una fuerte infección, ¿sí? Porque luego van así, no se preocupe. O algo bien importante, doctora, estas enfermedades les llaman silenciosas. Cuando lo detectamos en la consulta, le decimos, ¿sabes qué? Chécate tu glucosa, no sé por qué, pero a veces ya nos damos cuenta más o menos los signos, síntomas, y les checamos su glucosa y nos damos cuenta que ya tienen 200, ¿no? 250. Entonces, ahí en un momento no podemos trabajar con ellos, por ejemplo, en odontología, ¿sí? Entonces, muchas veces me dicen, no, usted, extráigamela, no hay problema, no, ¿sabes qué? Ya le hacemos ver, y sobre todo la importancia que en un momento puede provocar, si a las bacterias les gusta la sangre, ahora imagínense con azúcar, pues más. ¿Sí? Adelante, ¿nos pueden pasar la siguiente? Factores de riesgo, ya no lo pasaron. Sí, adelante. ya es esa. Los factores de riesgo, y bueno, aquí tenemos que la inactividad física. Actualmente estamos muy como cibernéticos, muy con la tecnología, los niños en la casa, con la inseguridad ya no salen, ya no realizan actividades fuera. Los tenemos sentados en un sillón o frente a una computadora o en el celular, realizando nada. Cierto. Entonces, por lo menos antes era, no, pues ya salía, jugaba con la cuerda, brincar en el resorte, hacer algo, pero actualmente ya no. Esto está haciendo que esta enfermedad incremente todavía más, porque la inactividad física disminuye el metabolismo de la persona y genera obesidad, sobrepeso u obesidad. Y esto, con el paso de los años, pues obviamente va a traer alguna enfermedad. Claro. Entonces, queremos a nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer? No dejarlos en un sillón sentados sin hacer nada, porque esto en algún momento va a repercutir en su salud. Tener familiares de primer grado, ¿qué estamos hablando? Padres, hermanos, e incluso puede llegar hasta abuelos, que serían ya terceras generaciones. Ya luego dicen, es que mi bisabuelito también la tenía, bueno, ya no aplica tanto, la carga genética va disminuyendo. Eso es. Un riesgo elevado en la raza o en algún grupo étnico, les comentaba yo que los mexicanos, por genes, se supone que estamos más predispuestos, a diferencia, por ejemplo, de los alemanes, ¿no? Hipertensión arterial con o sin tratamiento. El tener alguna otra enfermedad crónica, pues también nos va a predisponer. El estar manejando niveles altos de colesterol, a lo que le llamaríamos colesterol bueno o colesterol malo, que es de alta o de baja densidad. Niveles de triglicéridos altos, que sería por arriba de 250, pero si no conocen de los niveles de triglicéridos, deben de estar por debajo de 150. Ya al comenzar a manejarlos por arriba de 150, ya comenzamos con algún cambio en nuestro cuerpecito. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Resulta que esta enfermedad también genera resistencia a la insulina, incluso se les trata con metformina. Y es la forma en la que va disminuyendo el quiste y junto con tratamiento hormonal. Los niveles de hemoglobina glucosilada. Existe una prueba de laboratorio que se llama hemoglobina glucosilada que mide 3 meses atrás qué tan estable o qué tan inestable está mi glucosa. El tenerla por arriba de 5.7 ya consideraríamos que está manejando glucosas pues más o menos altas. El tener 7, 8 en una hemoglobina glucosilada significa que mi glucosa ya está arriba de 140, 150. Entonces sí hay que tener cuidado, no es un estudio que se tome de rutina, es solamente si ya detectamos que tenemos un aumento de nuestra glucosa o somos prediabéticos, pues sí tenemos que estarnos tomando este estudio. En otras condiciones clínicas asociadas a resistencia a la insulina, bueno, ya hablábamos de muchos síndromes, ¿no? Sí. De muchos síndromes, incluso procesos infecciosos, inflamatorios o traumáticos que generan que mi páncreas no funcione bien y que no produzca insulina. Y historia de riesgo cardiovascular.
muy relacionado con problemas de hipertensión arterial o algún problema cardíaco que tengamos que estar vigilando. Ok, la verdad es que sí es interesante todos estos factores de riesgo, y si tienes, pues, ¿podemos hablar de 2, 3? Es mucho, ajá. Sí, entonces es estarnos cuidando, la verdad. A veces no le tomamos importancia a las enfermedades, no le tomamos importancia porque dice, bueno, yo soy una persona sana, yo mido más de unos 50, unos 70, pero también peso 90 kilos, entonces a veces creen que eso es sano, ¿no? Incluso personas muy delgadas pueden llegar a tener problemas de colesterol y triglicéridos y ser diabéticos y no lo saben. Y precisamente como pensamos que alguien que tiene sobrepeso u obesidad la puede tener más fácilmente, pues son a los que buscamos de forma intencionada, ¿no? Y en realidad no, a lo mejor es de complexión muy delgada, pero tiene un problema de tiroides. Es hipertiroideo, por eso es tan delgado, pero resulta que también su páncreas ya no está trabajando tan bien. Eso es. Fíjese, ¿hasta dónde llega? ¿Y el diagnóstico? Bueno, en el diagnóstico pudiera verse no tan complicado. Aquí el detalle más bien es asimilarlo y el saber que si efectivamente ya nos dijeron que somos diabéticos, tenemos que cuidarnos, ¿no? Y se recomienda el estar tomando la glucosa en ayuno, y si tenemos problemas de sobrepeso, obesidad o algún factor de riesgo, estarlos vigilando. Y teníamos un grupo que se llamaba Prospera, que estaba con nosotros y que de alguna manera nos favorecían visitas obligatorias cada 6 meses y teníamos que estarlos revisando, porque si yo no me siento mal, yo no voy a revisarme. Y entonces a Ayuno les preguntaba, ¿algún padecimiento de importancia? No, ninguno, con un índice de masa corporal a lo mejor de 32. Ya le decían, no, sí, tiene una obesidad. Y tiene que cuidar esto, tiene que cuidar aquel otro factor. Entonces, de alguna forma nos dábamos cuenta que el factor de riesgo ya estaba. Si a eso le agregábamos una mala alimentación, carga genética, pues ya nada más es cuestión de tiempo para que se presente algún cambio. Entonces, ya se les mandaba a tomar estudios, pero es el saber que tenemos el riesgo. El no sentirme mal no significa que no tengo nada. Eso es. Sí, estas enfermedades que llamamos silenciosas. No sabemos, pero algo está pasando en nuestro cuerpo. Sí, está con cambios. Y chiquititos. Ok. Bueno, y se toma entonces la glucosa, valores de 100 a 125 y quedamos que es una prediabetes, tiene que estar por debajo de 99 para ser un valor normal. Y valores por arriba de 126 en más de 2 tomas ya lo consideraríamos una diabetes, o por arriba de 140 a 199 en cualquier momento del día, incluso con curvas de tolerancia. Eso es. Ok, entonces estarse checando tanto temprano, en ayunas, ¿sí? Ok, nos pasan las siguientes. O se pueden hacer tomas casuales. Yo ya desayuné, voy, me la reviso. Está muy alta, no es porque desayuné, no. Si está por arriba de 200, no es normal. Ya, ahí podemos darnos cuenta. Sí, de que algo está pasando. Ok. Y se recomiendan pruebas de diagnóstico, en este caso, pues bueno, ya una glucosa como tal en ayunas, no solamente de Stroxtis, que son los piquetitos en los dedos, las curvas de tolerancia a la glucosa, que en este caso es la ingesta de una toma de azúcar, de 75 miligramos de glucosa, y se toma a la hora y se toma a las 2 horas. Esta se recomienda incluso en embarazaditas, que era lo que platicábamos. En síntomas de hiperglucemia descontrolada, obviamente, bueno, aquí en cualquier momento del día hay que ver cómo está nuestra glucosa. Si ya sabemos que somos diabéticos, es pre y postpandreal para saber que nos estamos controlando. Ya que tengamos un control adecuado, bueno, ya se pueden tomar glucosas en ayuno y ya pudiéramos pensar en hemoglobina glucosilada. Eso es. Ok, nos pasan la siguiente, por favor. La verdad es que es un tema muy amplio. Muy amplio, pero muy interesante. Muy interesante porque tenemos que ir escudriñando poco a poco y sobre todo junto con el médico. No con la vecina, con el médico. De la farmacia. Sí.
La diabetes en el embarazo, bueno, es lo que comentábamos de las curvas de tolerancia. Se toman a la hora y a las 2 horas y tiene que estar por debajo de 180 y de 153. Conforme va avanzando el reloj, nuestra glucosa tiene que ir bajando lo más rápido posible y mientras esté por debajo de eso no tenemos ningún problema. No hay ningún problema. Ok. Nos pasan la siguiente, por favor. Sí, entonces las embarazadas, sí, por eso es que tienen que ir. ¿Cuántas, así rápido, cuántas visitas tiene que ir la embarazada para su consulta? Por lo menos son 7. 7, ok. Y en esas, las primeritas tienen que ir a hacerse sus estudios. Si se puede desde el primer trimestre, es mucho mejor. Actualmente, por salud reproductiva, nosotros las revisamos cada 15 días. Eso es. Sí, porque luego ya van en el último trimestre, en el octavo mes, ya nada más por su referencia, ¿no? Y eso para hacernos un favor. No, tienen que cuidarse, que cuidarse. Adelante, doctora. Bueno, es muy importante tener en cuenta que hay que promocionar estilos de vida saludables. Esta parte es importantísima porque a lo mejor yo puedo decirles de qué forma se adquiere, cómo diagnosticarla, qué es lo que significa el ser diabético, pero si no hacemos cambios en nuestro estilo de vida y creemos que a nosotros no nos va a pasar, pues obviamente no se puede hacer algo diferente y tarde o temprano vamos a tener algún problema. En este caso, pues bueno, se debe de promover la reducción de peso, el estar dentro de nuestro peso ideal para nuestra estatura, aumentar la actividad física, que era lo que platicábamos, más en jóvenes. La obesidad infantil, estamos en el primer lugar, es increíble que la hayamos ganado Estados Unidos. Sí. Y cuando tenemos nopales, tenemos verduras, cuando tenemos o deberíamos de tener una alimentación mucho más sana. El mantener el peso entonces y el evitar consumo de tabaco. El tabaco, la nicotina y todas las sustancias que tiene produce daños en arterias y en tejido vascular. Eso también nos genera problemas, genera hipertensión arterial y a su vez colesterol, triglicéridos y seguramente diabetes. Ok. Sí, la verdad es que sí, tenemos que tener una enfermedad. Sí, a veces te puede dar otra, ¿no? Puedes tener hipertensión, diabetes. Hay personas que viven con las dos enfermedades. Obesos y con dislipidemias, ya serían las 4. Sí, definitivamente. Entonces, nos pasan la siguiente, por favor. Sí, la verdad es que tenemos que tener ese cuidado. A pesar que ya estamos grandes, tenemos que también hacer ejercicio, salirnos a caminar. A veces decimos, ya me estoy cansado. No, salte a caminar. Hay clínicas, nosotros sí tenemos UNEMES. Las UNEMES son clínicas especializadas para enfermedades crónicas. Por ejemplo, pacientitos, no sé si lo han notado, que cada vez las obesidades son mayores. Sí. Tenemos pacientitos con obesidades mórbidas. Yeah. Entonces, una obesidad cuando ya es muy alta, o una diabetes mellitus descontrolada, no la pueden atender en una UNEME. Tenemos aquí en Ciudad Jardín, tenemos en Magdalena, en el Centro de Salud Magdalena hay otro, y lo que hacen es atender de forma integral. Es el nutriólogo, es el internista, y es se me olvidó, es el nutriólogo, es el internista y el psicólogo. Yeah. Resulta que no todo el problema es físico, y también el creer que yo no necesito cuidarme, yo no necesito atenderme, o al contrario, el comer en exceso y también es por ansiedad, por depresión, y eso también me va generando las demás enfermedades. Entonces, no toda la atención debe de ser médica, también psicológica, y eso es lo que hacen estas unidades. O sea, es lo que nosotros le llamamos una atención integral, donde inclusive está hasta trabajo social. Bueno, no hablamos de trabajo social porque simplemente el trabajo social nos lleva ya que vayamos a otro lado, ¿no? Pero al menos el médico, el psicólogo, que tengamos que aceptar, muchas veces no aceptamos la enfermedad. El nutriólogo, ¿no? ¿Quién puede orientarnos en proporciones? A lo mejor yo siento que como excelentemente y me como un platito de fruta. Pues resulta que entre el plátano, la papaya, el melón, lo que le haya puesto a mi platito de fruta,
en ese ratito mi glucosa ya se me elevó como a 400 y yo no me di cuenta. Así es. Y algo bien importante, el nutriólogo te va a decir, muchas veces está en tu mano la nutrición. Pues, ¿cómo que está en mi mano? Sí, lo que mide tu palma de tu mano, lo que vas a comer, las porciones de carne. Entonces, porque los que somos carnívoros, ¿no? Somos lo primero que decimos, ¿dónde voy a dejar la carne, no? Por las grasas. Sí. Pero bueno, nos ponen la siguiente, por favor, en cabina. La prevención. Sí, bueno, y continuamos con lo que es la prevención, personas con sobrepeso, obesidad. En este caso hoy tienen que ir bajando, ¿no? Índice de masa corporal por arriba de 25, ya consideramos que es sobrepeso, por arriba de 30 es obesidad. Obviamente hay personas que incluso tienen índices de masa corporal de 40, ya es cuando son obesidades mórbidas y deben de atenderse más. Actividad física diaria, por lo menos 20 minutos diarios. No correr, no necesariamente es correr, pero sí una caminata. Y no el hacerlo porque voy a las tortillas, porque voy por el niño, porque tengo que ir a hacer algún mandado, no. Es simplemente el caminar, porque es una actividad física. Respiro diferente y eso hace que mi cuerpo cambie. Eso es. Bueno, la verdad es que sí tenemos que hacer. Doctora, híjole, ya se nos está terminando el tiempo. Y que esto, pues la verdad es que tú como médico, ¿qué nos dirías para alertarnos, para un momento de evitar? Ya vimos que es la prevención, ya vimos que todo eso, pero tú como médico, ¿qué de alguna nos podrías decir? Pues que en realidad este padecimiento es muy frecuente, que independientemente de lo que cualquier médico pueda decirles, es el pensar qué calidad de vida quiero tener. El tomar medicamentos de por vida, el estarme inyectando de por vida, si puede ser mi elección, yo diría que no. Yo diría que no, y si es eso, pues también mi compromiso es cuidarme. Si no importa lo que pase, pues la verdad hay pacientitos que dicen, pues es que de algo me he de morir. O sea, a final de cuentas, el cigarro no lo voy a dejar, mis excesos no los voy a dejar. Bueno, y también es válido. Pero el saber qué calidad de vida vamos a tener en ese pensamiento o en ese razonamiento. Porque el cuerpo es mi templo. Y en medida que yo lo cuide y yo lo atienda, así va a estar. Tarde o temprano nos va a pasar factura de excesos o de cuidados. Y eso es muy importante el saberlo, porque nada pasa desapercibido al cuerpo y va haciendo una como lista y nos va sumando, te excediste en esto, no dormiste bien, tantos años mal pasándote, esto y esto, hasta que llega el momento en el que ya tenemos algo y ya no podemos cambiarlo. Claro. Entonces, si tenemos igual a nuestros hijos, a nuestra familia, pues el tratar de alimentarlos lo mejor posible, el tratar de disminuir azúcares como amas de casa, pues es esa parte, ¿no? El que a lo mejor a mí me toca la comida, el que me toca ver qué voy a comprar en el tianguis, qué voy a comprar en el mercado, en el centro comercial, pues buscar la opción más sana, aunque ya actualmente todo está caro. Creo que las cosas verdes, la fruta y las verduras creo que sigue siendo de lo más económico. Que a diferencia de una pizza, una hamburguesa, que a veces nos sale más caro. Claro, definitivamente. Pues ahí está la información que de alguna manera todos necesitamos y que tenemos que verlo, ¿sí? Y bueno, doctora, pues yo quiero pedirte que esta no será la primera ni la última vez, que nos vengas nuevamente a dar un tema. Y por ahí hay otro tema que de alguna manera va ligado, pero que pues a veces nos puedes venir a apoyar la próxima semana, ¿te parece? Ajá, sí, claro. La próxima semana y vamos viendo lo que más que nada es la alimentación, ¿sí? Sí, entonces, pues a mí no me queda más que darte las gracias, ¿sí?
pues aquellos que se van a quedar en la repetición, si tienen alguna duda, pues háganoslo saber para que la doctora la próxima semana, el próximo lunes, va a estar con nosotros a partir de las 5 de la tarde. Y no me queda a mí más que decirte, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma. Nos vemos la próxima vez. Yo soy el doctor David López y nos vemos aquí en Visión Colectiva Radio. Gracias, doctora. Hasta luego, bonita tarde. Gracias. Gracias, doctora. Sí. No, ¿por qué?